La palabra India es de origen occidental. Para los indios, el nombre histórico de su país es Aryabharta, o país de los arios, y también Bharat, en recuerdo de un mítico rey que así se llamaba, probablemente una variante de idéntico significado. Sin embargo, antes de la llegada de los arios, existían ya en el subcontinente indio una serie de culturas urbanas altamente desarrolladas. A diferencia de otros restos arqueológicos, como los de Mesopotamia o el Valle del Nilo, lo que aquí destaca no son los templos, sino la estructura urbana propiamente dicha, la red de alcantarillado, las piscinas. Las ruinas más conocidas son las de Harappa y Mohenjo-Daro y, en el Gujarat, Lothal, todas ellas de hace unos 4.500 años. Aunque, a juzgar por lo ya excavado, Lothal no tuvo la importancia de las ciudades del Valle del Indo, sus características son muy similares. Como en ellas, el comercio parece haber sido su razón de ser, y también como en ellas, el factor religioso permanece en la penumbra. Relacionadas o no con ese factor, afloran en cambio las raíces de algunas costumbres que han terminado por ser consustanciales a la India, como por ejemplo la división de la sociedad en castas o la incineración de los muertos. La población actual del lugar está formada por pastores y campesinos. Su vestimenta les define como tales, y unos y otros pertenecen a la casta más baja de la sociedad india. También el color del sari de las mujeres es significativo. Rojo para las intocables, por ejemplo, o verde para las viudas. En agudo contraste con otros lugares de la India, las formas de vida permanecen aquí ancladas en el pasado. Cuando los portugueses se asentaron en Diu, ignoraban que en estas mismas costas habían desembarcado los primeros farsis llegados a la India. Se trataba de exiliados religiosos, gentes huidas de su país, Persia, tras el triunfo del Islam. A la llegada del Islam al subcontinente, los farsis se hallaban ya integrados en la sociedad india, diseminados entre una mayoría hinduista, jainista o budista. La rápida fragmentación del Islam en multitud de reinos hostiles entre sí facilitó la supervivencia de sustrato cultural y religioso preexistente. También facilitó la creación de enclaves portugueses, holandeses y franceses en diversos puntos de la costa. Los portugueses, concretamente, se beneficiaron de la enemistad existente entre los reinos arabizados de Gujarat y el sultanato mogol de Delhi.
Aunque Diu nunca alcanzó el protagonismo de Goa, fue durante siglos una colonia próspera y de gran valor estratégico. La impronta portuguesa es hoy apenas perceptible. Incluso el culto religioso, desaparecidos los portugueses, se desarrolla en recintos de ambiente cada vez más indio. La descolonización no fue aquí pacífica. Los portugueses ofrecieron resistencia a las tropas de la República India y tras la entrada de estas se produjo un éxodo generalizado. El vacío creado está sin duda en el origen de un deterioro urbano del que solo ahora la ciudad empieza a recobrarse. Con todo, la isla ofrece grandes posibilidades turísticas. Hasta el presente, el turismo ha sido más bien local. Gente atraída por la venta libre de bebidas alcohólicas prohibidas en el resto del estado de Gujarat. En Ahmedabad, capital de Gujarat, la población musulmana constituye un contingente superior al de cualquier otra de las grandes ciudades indias.
El entendimiento de esta minoría con la mayoría hinduista es relativamente bueno gracias a que sus hábitos son parecidos. Gandhi desarrolló aquí una buena parte de su actividad política y algunas de sus prácticas personales se han convertido en reglas de conducta para el conjunto de la población. Así, por ejemplo, la ley seca impuesta en todo el estado, o el riguroso vegetarianismo, acorde con la tradición jainista. Ahmedabad es una ciudad eminentemente industrial, y las factorías y edificaciones modernas predominan sobre los vestigios del pasado. Entre estos, nada tan singular como los baños hipogeos. Se trata de unos baños que buscan el frescor de la profundidad, a la que se desciende merced a una sucesión de galerías concéntricas superpuestas. Su origen es anterior a la llegada del Islam, aunque éste supo apreciar las excelencias del invento y dio un nuevo impulso a unas construcciones que sería inútil buscar fuera de esta zona. Al término del período colonial británico, las autoridades de Gujarat se inclinaron por su integración en el vecino Pakistán. Pero el pueblo se definió en sentido contrario, y el Estado pasó a formar parte de la República India. La llegada del Islam no había destacado precisamente por su carácter tolerante. La principal mezquita de la ciudad, por ejemplo, fue construida con el material obtenido de la destrucción de los templos jainistas preexistentes. Se sabe que determinadas losas corresponden al pedestal invertido de esculturas jainistas, dispuestas a modo de suelo en los lugares de paso a fin de que los fieles las pisen. La tumba del rey que mandó construir la mezquita se encuentra situada a un lado de la misma. Junto al cuerpo del fundador, los féretros de su hijo y de su nieto siguen siendo objeto de la veneración de los fieles.
Distinta ha sido la suerte de las tumbas de sus mujeres, las reinas. Situadas en el exterior, sirven hoy de soporte a los puestos del mercado. Delhi fue la capital del mayor sultanato mogol de la India. Su pasado papel histórico, así como su equidistancia respecto a las grandes ciudades de la costa, Bombay, Calcuta, Madrás, propiciaron el hecho de que en el presente sea capital de la República India. Mucho antes de la llegada de los mogoles, Delhi era ya capital de un pequeño reino islámico y en ella se encuentra la primera mezquita erigida en la India. Para su construcción, como en el caso de Ahmedabad, fueron utilizados restos de templos hinduistas anteriores. El único elemento que no pudo ser reutilizado fue la columna de Vishnu, un mástil de hierro del siglo IV resistente asimismo a la oxidación. Junto a esa primera mezquita se alza la Torre de la Victoria, hoy algo inclinada a consecuencia de un terremoto, y una segunda torre que permanece inacabada. La mezquita del Viernes fue diseñada para convertirse en la más importante de la India. El resultado no defraudó las esperanzas puestas en ella. Y a las horas de oración, los fieles llenan por completo la inmensa explanada. Eso sí, aunque en la actualidad no puede hablarse propiamente de relaciones hostiles, el Islam es un cuerpo verdaderamente extraño a la sociedad hinduista. De hecho, difícilmente podría ser de otra manera, ya que islamismo e hinduismo son dos religiones del todo contrapuestas. Nada más alejado, incluso desde el punto de vista puramente cultural, del karma personal irrenunciable del hinduista, que el inshallah, Dios lo quiera, del creyente musulmán. El Fuerte Rojo constituye la gran obra inacabada de la dinastía mogol. Y la puerta de Lahore, que hoy se abre a una galería comercial para turistas, tuvo un importante valor simbólico para todos los indios en los difíciles días de la independencia. Lahore, la capital del Punjab, una ciudad próxima a Delhi que, tras la independencia, quedó del lado pakistaní de la frontera, tiene un especial significado para los sikhs. Hoy, en el ámbito del recuerdo, ya que con todo y ser su ciudad de origen, la abandonaron en masa, no bien se consumó la división de la antigua colonia en dos estados. El hecho no tiene nada de raro, ya que, en su origen, la secta se estructuró a modo de organización de combate a fin, precisamente, de defenderse de la opresión islámica. Y la casi totalidad de sus primeros dirigentes murió de forma violenta.
Sus creencias son una difícil síntesis de hinduismo e islamismo. Son contrarios a las castas a la vez que a la marginación de la mujer. Y, a fin de fortalecerse físicamente, se atienen a una dieta calculadamente rica en proteínas. En la India actual, constituyen una minoría muy poderosa. El templo de Birla Mandir, de construcción reciente, ofrece por su parte una muestra de la capacidad del hinduismo de acomodarse a los tiempos actuales. Sin traicionar en nada a la tradición, ha sabido configurar una sucesión de espacios que los niños recorren como si de un parque de atracciones se tratara. Modernización y formas de vida tradicionales son dos fenómenos que en la India se ofrecen simultáneamente ante los ojos del visitante. Las dos son válidas. Las dos son necesarias para entender la realidad del país. Incluso cuando esa realidad responde a las características de la ciudad vieja, un laberinto de callejas desarrollado a la sombra de la mezquita del Viernes, que responde a la clásica disposición del zoco árabe. Y es que también esa presencia islámica de casi 8 siglos forma parte del karma nacional. Por lo demás, aunque más modesta que Bombay o Calcuta, la ciudad también cuenta con un área comercial moderna. Comercios orientados, en buena parte, a cubrir las necesidades de la población flotante de una ciudad cuya principal característica es ser la capital del país.
El diseño urbano procede del período colonial británico. Un diseño más próximo al de Washington que al de Londres, que parecía predestinarla a ser la capital de la República India. Un diseño que, antes que responder a las necesidades propias de la ciudad, responde a las necesidades oficiales y protocolarias que genera la creación de un centro de decisiones políticas. El origen colonial del diseño urbano de Nueva Delhi llevó a la naciente República India a la búsqueda de un urbanismo a la vez moderno y arraigado en la tradición. El proyecto fue encargado a Le Corbusier, quien se había inspirado a su vez en el ejemplo de ciudades como Lothal o Mohenjo-Daro. Hoy, Chandigarh es un proyecto de ciudad aún inacabada, pero ya devorada por la vida cotidiana de la India. Lo cierto es que 200 años antes, el Maharaja de Jaipur había encargado un proyecto también inspirado en el urbanismo tradicional indio, cuya realización ha resistido mucho mejor el embate de los tiempos que la obra de Le Corbusier. Se trata de un núcleo urbano dividido en 9 sectores y alineado de acuerdo con los puntos cardinales y los meridianos. La red viaria está compuesta por avenidas de las que parten calles de mayor amplitud, origen a su vez de un número mayor de callejones. En la práctica, no obstante, también el rigor matemático de los cálculos se ha visto aquí alterado por las necesidades de la vida cotidiana. El edificio más singular de la ciudad es sin duda el llamado Palacio de los Vientos, construido con el fin de que las damas de la corte pudieran contemplar discretamente el mundo exterior. Por su emplazamiento era además la mejor atalaya para apreciar con toda nitidez la geometría del trazado urbano, sin equivalencia en el mundo occidental de la época. El carácter de imagen proyectada del universo que el fundador de la ciudad quiso dar a ese trazado hace que su verdadero centro no sea el Palacio de los Vientos, sino el Observatorio Astronómico. Convencido de que las inexactitudes en la medición del tiempo y el espacio eran debidas al pequeño tamaño de los habituales instrumentos de medición, el fundador de la ciudad de Jaipur construyó un observatorio astronómico provisto de instrumentos de gran tamaño. El reloj de sol, por ejemplo, tiene 50 metros de diámetro y permite medir con precisión cada segundo. Los restantes instrumentos permiten calcular la rotación de las estrellas o la llegada de los monzones. Los montes que dominan Jaipur se hallan coronados por una serie de fortalezas de gran magnitud. Su situación las hace apropiadas no tanto para defender la ciudad cuanto para controlarla. Su existencia es anterior a la fundación de la ciudad, pero continuaron siendo desarrolladas para constituir, en caso de invasión, el mejor de los refugios.
Rajastán significa tierra de reyes, y sus habitantes son denominados hijos de reyes. En la antigüedad se les consideró también descendientes de Rama, o solares, o bien lunares, descendientes de Krishna, y en cualquier caso, hijos del fuego. Un pueblo esencialmente guerrero, agrupado inicialmente en 36 reinos que el Islam nunca logró asimilar. El principal de los fuertes que dominan Jaipur es el de Amber. Muy anterior a la ciudad es, asimismo, por sus dimensiones, su antecedente más directo. Un fuerte pensado no ya en términos de caballerías, sino de elefantes. Sus jardines y una buena parte de los espacios interiores revelan una fuerte influencia mogola, fruto de las relaciones comerciales y culturales establecidas cuando un período de tregua sucedía a uno de enfrentamiento. A los dos factores condicionantes de cualquier forma de transporte, distancia que recorrer y tiempo empleado, se une en la India un tercero: número de personas en tránsito. Millares, millones, centenares de millones. Un problema añadido que se procura neutralizar con todos los recursos propios de un país en el que desarrollo económico y presión demográfica mantienen un azaroso codo a codo. A tan diversos medios de transporte, en el Rajastán hay que añadir uno más, inexistente en el resto de la India: el camello. Tal peculiaridad se debe a que en ese punto el Rajastán linda con el desierto de Thar, que en la antigüedad puso término a la expansión de Alejandro Magno hacia Oriente.
aledaños del desierto, Jodhpur. El fuerte que domina la ciudad es tal vez el más espectacular del Rajastán y símbolo de la resistencia india a toda clase de invasiones. En definitiva, la alianza del Rajá de Jodhpur con el de Jaipur y el de Udaipur supuso el fin de la presencia mogola. Llegado el combate, la muerte parecía importar poco tanto a los guerreros como a sus mujeres, y las heridas sufridas se convertían en el máximo honor de sus reyes. Los enfrentamientos distaron de ser permanentes. Tras varias batallas muy cruentas, los mogoles prefirieron pactar acuerdos con los marajas a seguir intentando someterlos, lo que dio lugar a unas relaciones muy fructíferas para ambas partes, especialmente desde un punto de vista cultural. Buena prueba de ello la ofrecen los interiores palaciegos del recinto, sus motivos ornamentales, así como las armas exhibidas, los palanquines o las cunas de los príncipes. Los gruesos bastiones de la fortaleza, enclavados sobre precipicios rocosos inexpugnables, hacen de ella un lugar legendario. Un aura que acompañaba a sus hombres donde quiera que fuesen. Los famosos escuadrones de lanceros organizados por los británicos a lo largo del período colonial, considerados en aquella época los mejores jinetes del mundo. Si el fuerte parece surgido de un sueño, la ciudad no le va a la zaga. Todo en ella sorprende. Un santuario de carácter inaccesible. La luz azul de sus calles. El mercado desplegado al sol de una explanada que acusa la proximidad del desierto. La vida.
తల్లిగా భక్తులుగా పోనేడుగా ట్విన్గా En pocos lugares del mundo la vivacidad de la calle, de la plaza, de la carretera es tan deslumbrante como en la India. Y dentro de la India, en pocos lugares como en el Rajastán. Como si la naturaleza se hubiera propuesto compensar de algún modo la pertenencia a castas y clases bajas, la figura de quienes a ellas pertenecen suele ser superior en elegancia a la de los privilegiados, para quienes el exceso de peso supone una manifestación de solvencia social. Caras y cuerpos como estos inspiraron sin duda los frisos del templo consagrado a Vishnu, situado en las proximidades de Udaipur. Hoy se explica a los fieles hinduistas que el erotismo de determinadas composiciones es puramente simbólico en la medida en que está referido a los dioses. Pero algún pozo tiene que haber dejado en la conciencia del pueblo indio la conducta de esos dioses que parecen hombres. Tal vez esa tendencia a ver en el otro, en el extraño, alguien con el que hay que entablar una relación de entendimiento siempre que sea posible. Un punto de vista sin duda no compartido por las huestes musulmanas que, en una incursión, asolaron este templo y cuantos se encuentran en los alrededores, muchos de ellos todavía por reconstruir. El campo en la India suele producir una engañosa impresión de arcaísmo. La principal razón del equívoco reside probablemente en el porte y el atuendo de las figuras aplicadas al trabajo, en especial las mujeres. Pero por debajo de esa elegancia natural, perceptible también en las ciudades, la sociedad india ha cambiado profundamente desde los días de la independencia.
Esos cambios son perceptibles en la estructura de la sociedad, pero también en determinados símbolos de las formas de vida tradicionales, como los palacios y castillos de los marajás. Suprimidos los privilegios de que gozaban, sus actuales propietarios se han visto impulsados a convertirlos en hoteles. Hoteles, eso sí, a los que sería inútil buscar equivalencia en cualquier otro lugar del mundo. La independencia de la India no supuso ningún beneficio para los marajás, al menos desde el punto de vista de sus privilegios. Mantenidos por los ingleses en una ficción de independencia, la relación entre ambas partes fue casi inmejorable durante cerca de 100 años. El boato de cada una de las pequeñas cortes no solo no se vio disminuido, sino que fue potenciado por la corona británica mediante un sistema de complejas ceremonias protocolarias. Y lo que es más, los jóvenes príncipes y princesas se convirtieron en figuras de moda del gran mundo internacional. Las huellas de ese período son particularmente visibles en los palacios de Udaipur, sin duda el conjunto más esplendoroso del Rajastán y la muestra más acabada de la arquitectura india de los siglos XVII y XVIII. Para los ingleses aquí destacados, también fueron años inolvidables. Su modo de vida era infinitamente superior al que hubiera estado a su alcance en la metrópoli. Pero si el representante del gobierno británico tenía muy clara la importancia de su cometido, los funcionarios civiles y militares británicos facilitaron muy poco, con su comportamiento, la buena marcha de ese cometido. El pueblo indio, que aceptaba como algo consustancial a su existencia los abismos de castas, no estaba dispuesto a someterse al trato despectivo de alguien totalmente ajeno a su cultura, al desdén de quienes, sintiéndose muy superiores, llegaban convencidos de que tenían mucho que enseñar y absolutamente nada que aprender, todos ellos como incapaces de apreciar la realidad india desplegada ante sus ojos.